Bien, vamos a continuar entonces desde la fuente jurisprudencia, así después ya pueden continuar con el doctor Jalil con la fuente derecho internacional, que es a la que menos nos hemos referido a lo largo de la clase, tanto de la fuente jurisprudencia como de la fuente doctrina, ya suficientemente hablado, así que ahora lo que voy a hacer son como breves repasos conceptuales para ya dejarlos en sus manos. La jurisprudencia son los, digamos, los enunciados que han sido utilizados por órganos de la comunidad, que la comunidad ha establecido como órganos de solución de conflictos. Y digo esto para que después lo vamos a ver en particular, seguramente en la unidad siguiente, para que veamos cómo pudo haberse originado el derecho, el propio derecho como sistema, en esa separación del ius del fas que se da en Roma, se origina en prácticas de resolución de conflictos por órganos estatuidos para tal o instituidos para tal cosa, para tal función, por la propia sociedad. Pero sucedía que en la antigua Roma, en la Roma arcaica, esos conflictos eran decididos no por jueces en el sentido moderno o por juristas en el sentido moderno, o conforme criterios de legal y ilegal, como en el derecho moderno, sino por los sacerdotes, mediante fórmulas secretas, aunque pudiéramos decir la función de estabilizar las conductas era alcanzada por otros medios. Después lo vamos a explorar más. Pero en todo caso, quédense, la jurisprudencia son decisiones, digamos, son los conceptos utilizados para decidir por órganos institucionalizados en el grupo social. Dicho de una manera mucho más atinente a nuestro sistema actual, al sistema que puede tener Argentina o cualquier Estado moderno, son las decisiones de los órganos jurisdiccionales del Estado, acumuladas como precedentes, de las cuales se extrae un principio, una razón de decisión que esos mismos tribunales, esos mismos órganos jurisdiccionales utilizan para nuevas decisiones. Esto sería la noción de jurisprudencia en general. Por eso es que tiene extremada relevancia las decisiones de los jueces, que era un poco lo que decía Alfred, ¿no? En el sentido de adoptarla como criterio de determinación de lo que es derecho vigente, ¿no? Básicamente, ¿cómo procede un juez? Selecciona ciertos hechos como hechos relevantes, como los hechos que se consideran o se van a considerar decisivos, y determina a partir de ello, y en base a un razonamiento argumentado, las consecuencias. Esas consecuencias implican la determinación de una conducta que deberá ser seguida, en primer lugar, dirá Kelsen, por los órganos del Estado, a los que se les encomienda la ejecución de las medidas de coerción, ¿no? Es decir, por ejemplo, cuando un juez dice que fulano tiene que ir a prisión, así como la ley le dice al juez que si alguien comete delito, él lo tiene que, homicidio, él le tiene que adjudicar de 8 a 25 años de prisión, cuando el juez determina que alguien cometió delito, dice fulano de tal, es decir, dicta una norma de alcance individual que dice
fulano de tal, o fulanos de tales, o fulanas de tales, tienen que ir a prisión por tanto tiempo, en tales condiciones. Y hay órganos encargados de hacer cumplir esa pena, es decir, por ejemplo, el servicio penitenciario. Bien, entonces, pero ¿cómo es que una decisión judicial se transforma en una fuente del derecho? Y como dice Michele Tarufo, un gran procesalista italiano, con el que hemos tenido recientemente unos debates que van a salir publicados en octubre en la editorial Astrea, él dice, en realidad el juez que construye el precedente es el segundo juez, no el primero, porque recién se puede hablar de jurisprudencia cuando un juez adopta como criterio de decisión, es decir, como criterio de objetividad, como pauta de decisión, la decisión, o mejor dicho, el criterio que tuvo para decidir un juez anterior, o otro juez en un caso anterior. ¿Me explico? Entonces, la gran pregunta es, ¿y cómo se determina la analogía o la similitud de los casos, ¿no? Para la teoría tradicional, esto depende de la mención que haga la ley de los hechos que se juzgan relevantes. Para la teoría crítica, que analiza, como ya vimos, por eso vimos en la primera parte cómo funciona el lenguaje, y hoy lo he reiterado, y el lenguaje, que es nuestro modo de expresar el entendimiento del mundo, no hace sino reflejar también cómo nuestro entendimiento del mundo va cambiando. Y entonces sucede que nunca serán suficientemente claras las leyes, nunca serán suficientemente claros sus enunciados, porque lo que está cambiando continuamente es nuestra propia comprensión del mundo, que haya reflejo en el lenguaje que usamos para referirnos al mundo. Y las leyes son enunciados del lenguaje con las cuales nos referimos al mundo. Por lo tanto, ahí veremos toda una serie de problemas en los que tampoco me voy a detener ahora, porque lo veremos con detenimiento, vuelvo a decirles, por esta idea del programa en espiral, en la unidad siguiente, en la unidad de producción jurídica, que es donde vamos a ver justamente, si ustedes quieren, cómo hacen los jueces para decidir. De más está decir, esto nos lleva derecho a la idea de que en jurisprudencia, la jurisprudencia, como todo el derecho, también cambia. Por eso hablamos de cambios jurisprudenciales. Por eso se habla, por ejemplo, en el mundo anglosajón, de los leading case, que son los casos, por traducirlo de una manera un poco lineal, un poco literal, los casos líderes, en los que un criterio que tenían los jueces para decidir es cambiado por otro criterio distinto o inclusive a veces opuesto al que venía trayendo la jurisprudencia. Y es muy interesante analizar cómo muchas veces estos cambios jurisprudenciales ocurren teniendo como criterios de objetividad de referencia las mismas reglas constitucionales o las mismas reglas legales o las mismas reglas legales. Vamos a ver, por ejemplo, lo adelanto aquí solamente en la unidad siguiente, cómo en los Estados Unidos, durante el siglo XX, la Corte Suprema de Justicia de los Estados Unidos interpretó de manera completamente opuesta y diversa el principio de igualdad contenido en las enmiendas de la Constitución. En 1905, en un caso que, si mal no recuerdo, se llama Duplessis, la Corte interpretó
que el principio separados pero iguales que aplicaban los estados que seguían practicando la discriminación racial en los Estados Unidos, como Alabama, por ejemplo, en el que los estados decían cumplir con la manda constitucional de igualdad porque le atribuían la misma cantidad de dinero a las escuelas para negros que las escuelas para blancos, pero establecían como principio de educación el de la educación separada, separada por razones raciales. Fue atacado ese principio, ¿no? Que se denominaba separate but equals, como inconstitucional en 1905, y la Corte entendió que era constitucional, y así lo siguió siendo casi por 50 años, hasta 1954, que era un caso que es muy célebre, que se llama Brown versus Board of Education. La Corte declaró que ese principio era inconstitucional y que debía darse educación de manera integrada, es decir, sin discriminación racial. Y esas decisiones se hicieron bajo las mismas reglas constitucionales y legales. Lo que había cambiado era la consideración de los hechos por parte, digamos, de las fuerzas políticas, de las fuerzas actuantes en la sociedad. Se acostumbraba a decir la sociedad, pero por lo que les estoy diciendo, tendríamos que hablar de predominancia de opiniones en la sociedad. Hasta el día de hoy, como ustedes saben, en los Estados Unidos sigue habiendo, en todos lados, pero en los Estados Unidos en particular, un fuerte racismo y discriminación racial. Entonces, podemos hablar de que la jurisprudencia tiene influencia diferente en el sistema del common law que en el sistema continental europeo. Ya se acuerdan lo que decía. El sistema del common law, el sistema anglosajón, nacido en Inglaterra y en el Imperio Británico en general, y que se desarrolla justamente en los países del Reino Unido y en los Estados Unidos, con diferentes matices en cada uno, pero que básicamente hay un área de derecho, la llamada de derecho común o de common law, en donde las reglas surgen según la doctrina, después vamos a ver con más detalle esto, la doctrina del sistema surgen de la costumbre, pero que básicamente se basan en decisiones anteriores de jueces, ¿no? Son normas generales referidas a prácticas consuetudinarias. Este es el principio, por eso se llama common law, ¿no? Al interior del propio sistema anglosajón se distingue entre common law y statute law, ¿no? Es decir, derecho común o derecho consuetudinario y derecho legal, el derecho nacido del Parlamento. Cuando el derecho nace del Parlamento funciona igual que en el sistema continental. Cuando hay conflicto entre una ley del Parlamento y una norma consuetudinaria, es decir, una costumbre, también predomina la ley, como en el sistema continental. No hay diferencia en cuanto al sistema, entre sistema continental europeo y sistema del common law, en cuanto a la jerarquía de las fuentes. El sistema jerárquico de fuentes es el mismo. Lo que varía es con qué frecuencia se recurre a la jurisprudencia y cómo en el sistema del anglosajón y en el sistema continental. En el sistema anglosajón, en el área del common law, los jueces tienen que decidir recurriendo a sentencias de otros jueces en casos similares. Y en esos casos, también lo vamos a ver en detalle en la unidad siguiente, el juez tiene que identificar la ratio decidendi, o la ratio decidendi, la razón de decisión que está en el corazón de la sentencia anterior, lo que se llama el holding, y no le importa o no le debe importar al juez lo que el otro juez haya dicho y que no vaya directo a la resolución de la contienda, que no vaya derecho a el motivo que usó como decisión para la cuestión que está en debate. Entonces, esos comentarios que los jueces siempre hacemos alrededor de un caso, pero que no van al corazón del caso, a la cuestión
o cuestiones en discusión, se los llama obiter dicta o obiter dictum, lo que está alrededor del dictum, alrededor de la decisión, obiter, órbita. Y eso no es obligatorio para el siguiente juez. Lo que es obligatorio es el corazón, el holding. A esa teoría, o a esa doctrina, perdón, justamente esto es una doctrina del sistema del common law, se la conoce como doctrina del stare decisis, o, dicho de manera completa, stare decisis et quieta non movere, ¿no? Es decir, estarse a la decisión y no cambiar lo decidido. Que como lo verán ustedes, como me parece que puede resultar muy, muy claro, lo que pretende es estabilizar las expectativas, lo que venimos diciendo desde el punto de vista sistémico. Es decir, el sistema lo que quiere es que las personas, las psiquis, puedan pensar que mañana las otras psiquis, frente a un mismo supuesto, van a tender a comportarse de la misma manera. Incluidos los jueces, incluidos los que resuelven conflictos. Es decir, la manera que yo puedo tener confianza en un sistema es que el sistema me prometa que va a resolver de la misma manera los casos análogos. En eso se basa la regla del stare decisis, que como les digo, completa, dice, stare decisis et quieta non movere, es decir, estarse a la decisión y no cambiar lo decidido, ¿no? Y obviamente juega un punto decisivo la valoración de los jueces. No sé, perdón, he hablado muy de corrido y no sé si me... Tamara, aprovecho este breve alto. No estoy entendiendo bien la primera pregunta. Si querés, abrí tu micrófono y formulala verbalmente, tal vez sea mejor que escrita, por favor. Sí, Mariolet, voy rápido porque utilicé mucho en la parte introductoria, que creo que es fundamental para que todo lo demás se entienda, y ahora tengo que entregarle el aula al profesor Jalil cuanto antes. Igual todo esto está grabado, está en el cuaderno de cátedra que hemos subido hoy, y el jueves se van a hacer repasos comisión por comisión, y el profesor Aravena, que era quien originariamente tenía que dar esta parte, pero tuvo por un motivo familiar que viajar, urgente, va a hacer, o les va a subir para todos, un presi en el que ha organizado esta materia de manera muy, muy interesante y muy pedagógica. Así que, obviamente, como les digo siempre, las clases tienen como propósito que hagamos traducción de los textos, bajada a tierra de los textos, simplificación de los textos, pero a los textos hay que ir. Gracias a ustedes. Profe, ¿me escucha? Sí, Tamara, por favor, adelante. Bien. Lo que a mí lo que yo entiendo es que la ley es una fuente del derecho escrita en la Constitución, pero lo que no me queda claro es si el tema de las costumbres y los usos también son escritos para las decisiones de los jueces. Ah, bueno, entendí. A ver, lo primero que decís sirve para algo. La noción de ley probablemente haya nacido, esto es un poco contrafáctico porque no lo sabemos, obviamente pertenece al periodo prehistórico, porque la escritura marca el nacimiento de la historia, ¿no es cierto?
Pero podemos imaginar que la noción de ley en cuanto regla general obligatoria para todos existió, debió existir en forma oral y en forma consuetudinaria. Si ustedes leen un poco sobre el tema, si les interesara, verán que, por ejemplo, el Código de Hammurabi, o de Hammurabi, que es del siglo XVIII antes de Cristo, que es quizá la primera recopilación, no es la primera recopilación escrita de la que se tenga memoria, pero quizá la mejor conservada, sí, porque está grabado en piedra y está conservada hasta el día de hoy. Es, según los historiadores, una recopilación de costumbres y o de decisiones adoptadas por órganos comunitarios hechas por el rey, que justamente las mandó grabar en piedra por dos motivos. Una, para hacer valer esas reglas más allá del ámbito de su presencia. Esto es lo que quiere decir, y que yo ya se los he relatado, lo que quiere decir Luhmann cuando dice que algo catastrófico debió suceder en las sociedades cuando se inventó la escritura, porque la escritura permitió hacer algo que era imposible hasta ese momento, que era tener como presentes a los ausentes. Es decir, Hammurabi podía estar presente a 200 y pico de kilómetros, que es donde se halló la estela de piedra que conocemos como el Código de Hammurabi, y regir allí sus normas sin él estar presente, y hacerse conocer sus normas, que ese es el otro aspecto. ¿Se acuerdan lo que decía von Writh sobre que uno de los aspectos concomitantes de las normas, de las prescripciones, es la promulgación, es decir, la publicación? Ahora bien, desde que se organizó el sistema de derecho, ya se separó de otras formas, como en el caso de Roma y Ius del Fas, lo conocemos en la forma escrita, y particularmente las leyes como regla general en la forma escrita. Los hábitos y las costumbres, por definición, no. Y ahí hay sí un problema, Tamara, que es el tema de que cómo es que podemos decir que sabemos que existe una costumbre. ¿Cómo es que un juez puede decir, conforme las costumbres del lugar, tal cosa? Antes, yo les podría decir, cuando yo era estudiante, y si bien ya sé bastante, no hace tanto, los jueces en general invocaban la costumbre casi como un gesto de autoridad, porque en la Argentina se practica tal cosa. Y a nadie se le ocurría discutir que lo que el juez citaba como práctica no era una práctica, no era un hábito. Es más, el Código de Comercio, como les decía hoy, uno de los lugares donde es más utilizada la costumbre como fuente del derecho, porque además es un área de la sociedad donde todo cambia vertiginosamente, se acostumbraba a hablar de los usos comerciales como fuente del derecho, y nadie hablaba de hay que probar el uso. Hoy, en cambio, justamente frente a una sociedad que se hace cada vez más multicultural y donde la gente discute si tal pauta, eso no es una costumbre jurídica, empiezan a aparecer cosas tales como que se le pide al juez que nombre un antropólogo que describa, conforme, digamos, obviamente, una investigación antropológica, si tal o cual pauta existe en una comunidad. Esto se ha aplicado, por ejemplo, en juicios penales relativos a cuestiones que tienen que ver con culturas de pueblos originarios, por ejemplo. Y ahí se ha utilizado a la costumbre de un pueblo originario, X, como fuente del derecho, pero esa fuente ha tenido que ser probada porque es un hecho. Es un hecho que la gente hace frente a determinada cosa, frente a determinado supuesto, una determinada cosa. Pero como el juez no puede arrogarse el conocimiento de todo, de cómo se comportan las distintas
comunidades y subcomunidades de una comunidad nacional, lo que empieza a prosperar es esa idea. No sé, ¿la idea de qué? A la costumbre hay que probarla, porque no está escrita, por definición no está escrita. ¿Se entendió eso, Tamara? Bueno, bien. Entonces, prosigo, porque me va a volver a faltar el tiempo si no. Y bien, Carlos, te dejo ya porque si no, no vamos a tener tiempo y supongo que vas a tener que extenderte un poquitito más allá. Podemos el martes en todo caso complementar, pero me parece que el corazón de las 4 fuentes lo he dado eh, y, y, además hay mucho de ambas, de todas las fuentes que se vuelve a ver en la unidad 6. Así que te dejo en sus manos. Te dejo a vos el aula, los dejo a ustedes en manos del doctor Jalil. Perfecto, Jorge. ¿Se escucha? Gracias. Sí, yo te escucho bien, Bueno, perfectamente. bueno, ya han visto, y cuando lean el cuaderno de cátedra, ustedes van a encontrar una primera parte en la cual se hace mención a la fuente, es decir, a la clasificación de las fuentes según Cueto Rúa y Alf Ross. En la misma se encuentra una clasificación de las fuentes clásica, es decir, que hace mención a 4 fuentes: legislación, jurisprudencia, costumbre y doctrina. Estos autores tratan estas fuentes y en el cual, en esta última parte del cuaderno, es decir, la segunda parte del cuaderno, se trata el derecho internacional como fuente del derecho. El derecho internacional aparece como una quinta fuente. Y para poder explicar lo que es el derecho internacional como fuente del derecho, hay que remontarse al concepto de soberanía. Soberanía en el cual supone una transición de una forma de organización política. Porque el concepto de soberanía surge a través de un tratado que se denomina la Paz de Westfalia de 1648. Esto implicó una transición de una organización política feudal a lo que hoy se denomina el Estado moderno, es decir, un Estado soberano. Esta organización política supone de que el Estado como soberano se organiza de una forma en la cual cada Estado que es soberano respeta la soberanía del otro Estado, es decir, que se autolimita, por lo cual cada Estado soberano puede producir su propio derecho dentro de sus límites territoriales, por lo cual cada Estado se regula, es decir, produce sus derechos dentro de su organización política, que es el Estado soberano. Esto se basó en 2 principios: de no intervención en los asuntos de otro Estado, y a su vez la reciprocidad, es decir, tratamos a los ciudadanos de otros estados en la forma en que son tratados nuestros ciudadanos en el mismo estado. ¿Sí? ¿Se entiende hasta ahora? Bien, en base a esta noción de soberanía, por lo cual permite articular 2 principios: uno, que la unidad dentro del mismo estado, por lo cual el estado produce el derecho, y en el cual vamos a encontrar estas fuentes: la fuente de legislación, jurisprudencia, costumbre y doctrina. Ahí encontramos el principio de unidad. En lo exterior, es decir, con relación a otros estados soberanos, vamos a encontrar otro principio, que es la diversidad, es decir, la indiferencia, porque cada estado va a producir su derecho conforme a su soberanía.
no vamos a encontrar un sistema jurídico internacional. En base a esta soberanía, en el cual articula estos dos principios de unidad hacia el interior de cada Estado y la diferencia en el cual no encontramos un sistema jurídico internacional, cada Estado se fue organizando hasta mediados del siglo pasado, en el cual, a partir de la Segunda Guerra Mundial, cuando finaliza la Segunda Guerra Mundial, surge una declaración, la Declaración Universal de Derechos Humanos, en 1948, lo cual es un inicio, un surgimiento de un derecho internacional. A partir de la creación de la Organización de las Naciones Unidas y diversos organismos, se van elaborando diferentes tratados. ¿Sí? En base a esta Declaración Universal de Derechos Humanos, es el inicio al surgimiento de un derecho internacional. ¿Sí? Cuando el Estado moderno, que se basa en el concepto de soberanía como una forma de organización política, y va creando estos organismos, por los cuales se van elaborando un derecho internacional, va significando como una transferencia de soberanía, por el cual los estados van cediendo parte de su soberanía en organismos supraestatales, es decir, supranacionales, que se encuentran por encima de los estados. En base a estos organismos, principalmente sobre derechos humanos, se va elaborando un sistema internacional. Y como ya advirtiera Kelsen en su libro sobre Teoría General del Derecho y del Estado, las normas del derecho internacional se complementan con las normas del derecho nacional. ¿Sí? Es decir, que el contenido de estas normas de derecho internacional también las vamos a encontrar en el derecho interno de cada Estado. Y aquí surge una discusión sobre la relación del derecho nacional y el derecho internacional, que algo han visto ya en la unidad 4 sobre el sistema jurídico, que es el monismo y el dualismo. ¿Sí? Ustedes cuando lean el cuaderno de cátedra van a encontrar un artículo que está contenido en el Estatuto de la Corte Internacional de Justicia, que es el artículo 38, que en el artículo 38.1 señala como fuentes de derecho internacional público las convenciones internacionales, la costumbre internacional, los principios generales del derecho, las decisiones judiciales y las doctrinas de los publicistas como medio auxiliar para determinación de las reglas del derecho. Dentro de la teoría, es decir, dentro de la doctrina se discute si esta mención de fuentes que contiene el artículo 38.1 del Estatuto de la Corte Internacional de Justicia, si esta mención es taxativa y si además establece un orden jerárquico. Aún en día esto se discute, pero la mayoría considera de que esta mención no es taxativa, es decir, que no es cerrada, que se pueden incorporar otras fuentes del derecho internacional. Y a su vez, no es jerárquica, es decir, que un tribunal internacional puede acudir a las fuentes que hace mención de manera distinta, ¿sí? Es decir, que no hay una mención taxativa, cerrada. Dentro de las fuentes que menciona este artículo, la primera fuente son los tratados internacionales, que podemos decir que es antiguamente
la primera fuente del derecho internacional. Y estos tratados pueden ser firmados, es decir, pueden ser elaborados por los sujetos de derecho internacional. En un principio se consideraba que los tratados podían ser elaborados únicamente por los estados, que eran considerados como sujetos de derecho internacional. Pero con el surgimiento de nuevas organizaciones internacionales, el abanico de sujetos de derecho internacional se expande, es decir, que surgen nuevos sujetos de derecho internacional al margen de los estados. Es decir, que los tratados pueden ser elaborados tanto por los estados como los organismos de derecho internacional, que son considerados como sujetos de derecho internacional. Los tratados pueden ser bilaterales o multilaterales. Bilaterales es cuando es firmado Hay cierta dificultad con el sonido, Carlos. No se está por escuchando dos bien en este estados, momento. y los multilaterales es cuando es ¿Ahora se escucha? Ahora sí, ahora sí. Sí. Decía, estaba elaborando de los Perdón, tratados. Los Carlos. tratados, Perdón algo, Carlos. Queda un minuto y vamos a volver a abrir otra aula en el mismo lugar, por las dudas para los que siguen participando, para que continúe el profesor. bueno, decía de que los tratados pueden ser bilaterales o multilaterales. Bilaterales es cuando es firmado por dos estados o sujetos de derecho internacional. Y los multilaterales cuando es firmado por más de dos estados o sujetos de derecho internacional. Ustedes cuando lean el cuaderno de cátedra van a encontrar los elementos de los tratados y cómo se clasifica. La segunda fuente que hace mención en el artículo 38.1 del Estatuto de la Corte Internacional me parece que está por cortar. Sí, sí, está por cortarse